Hola a todos, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar ley de Gauss y un par de aplicaciones de ley de Gauss. Vamos a empezar con la definición de flujo eléctrico. Flujo eléctrico es aquella cantidad escalar que nos dice la cantidad de campo vectorial que atraviesa de forma perpendicular una superficie. El caso del campo eléctrico es que tanto campo eléctrico atraviesa perpendicularmente a cierta superficie y matemáticamente lo escribimos como phi mayúscula, lo podrán encontrar, y es la integral de superficie E.dA sobre la superficie de interés. Esta definición es general. Cuando la superficie es cerrada suele agregarse aquí un círculo indicando que es una superficie cerrada. Ahora nos interesa, para derivar ley de Gauss, determinar cuál es el flujo eléctrico del campo generado por una carga puntual, el flujo que pasa a través de una superficie cerrada que encierra o no a la carga puntual. Pero antes de eso me gustaría comentarles sobre un par de visualizaciones que tenemos para observar el campo eléctrico, el campo vectorial. Bueno, campos vectoriales en general. Sabemos de la sesión pasada que el campo eléctrico de una carga puntual va en dirección radial y que varía de forma 1 en r cuadrada y es proporcional a la carga. O sea, esta es ley de Coulomb. Si dibujamos este campo, podemos dibujarlo con vectores, en donde la longitud de los vectores determina, de forma relativa entre los vectores, nos dice la magnitud de dicho vector y nos dice la dirección del vector. En este dibujo podemos ver que los vectores que están más cercanos a la carga tienen mayor longitud que los vectores que están alejados, y esto tiene que ver con esta dependencia 1 en r cuadrado, donde r es la distancia desde la carga puntual al punto de interés. Otra interpretación es a través de líneas de campo. Las líneas de campo se pueden generar conectando, teniendo este campo vectorial, podemos conectar los vectores y generar dichas líneas. Solo que en el caso de las líneas de campo hay que tener cuidado, no siempre es sencillo dibujarlas. En el caso de una carga puntual resulta particularmente muy sencillo, simplemente son líneas radiales. Lo que se debe de cumplir con las líneas de campo, y es algo que voy a estar recordando constantemente, es que la densidad de líneas tiene que indicar la magnitud del campo. O sea, si visualizamos un cuadrito, digamos, por aquí cercano a la carga, podemos ver que ese cuadrito que aquí estoy trazando abarca 3 líneas de campo. Si ahora me alejo de la carga y visualizo el mismo cuadrito, ahora estoy solamente pasa una línea de campo sobre dicho cuadro. Entonces vemos que la densidad de líneas, o sea, la cantidad de líneas por unidad de área, disminuye conforme me alejo de la carga puntual. Y esto tiene que ver con esta dependencia de 1 en r cuadrado. Entonces, en el caso de líneas de campo, se tiene que cumplir que dicha densidad esté relacionado con a cómo cambia el campo con el espacio. Si tuviéramos líneas que están igualmente espaciadas, significaría que tengo un campo homogéneo, un campo cuya magnitud no depende de la distancia, y vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, nos interesa ahora conocer, dada una superficie cerrada que encierra a esta carga puntual, queremos saber cuál es el flujo eléctrico. O sea, queremos encontrar esta integral de superficie. Aquí ya estoy denotando que es una superficie cerrada, la cual encierra a esta carga puntual. Para ello vamos a ver la definición de lo que es el ángulo sólido, y previa a eso quiero
que veamos el caso lineal, ¿ok? Un arco. Imaginemos que tenemos aquí un arco, un diferencial de arco de S. Por supuesto aquí no lo estoy dibujando a escala, está exagerado para que se pueda visualizar mejor. Tenemos ds y este arco está formado por dos líneas de longitud R. Y la apertura, el ángulo de θ, sabemos que lo podemos encontrar como ds sobre R. O sea, este de θ es el ángulo que abarca este arco ds observado desde este punto de observación, punto que en este caso coincide con el centro del círculo. Digamos ahora que el punto de observación ahora se ubica abajo. La línea aquí sólida es el mismo círculo de hace rato, pero ahora digamos que estamos observando este arco desde este punto de abajo. Ahora el ángulo de θ corresponde, este es distinto al de θ anterior. Esta R igual es distinto a la R anterior, simplemente estoy utilizando la misma notación. Lo que se mantiene es el mismo arco. Este ds es igual a este otro ds, pero ahora nos interesa saber este ángulo de θ. Para ello observemos que este ángulo de θ, que es el ángulo que abarca este ds visto ahora desde este punto de observación, es igual al ángulo que abarca este arco de S'. Este arco de S', vean que es una sección de arco del círculo formado, cuyo radio, bueno, del círculo cuyo centro corresponde a este punto de observación. Aquí se trazó esta línea del punto de observación hasta esta distancia y se traza un círculo. Vean como sea que este ángulo de θ también lo abarca otro arco con radio menor. No tiene que ser justo el radio de la línea que va del punto de observación a un extremo del arco de interés. Ok, entonces ahora este ángulo de θ no lo podemos encontrar utilizando este arco ds, porque, bueno, de acuerdo a la fórmula anterior, este ds tiene que ser el arco cuyo centro corresponda al punto de observación. Vemos, sin embargo, que para calcular este de θ tenemos que utilizar este ds', porque este arco, su centro coincide con el punto de observación. Entonces, este ángulo es igual a ds' sobre R. Ahora la pregunta es cómo podemos encontrar este ds'. Lo que vamos a tener como dato es el vector perpendicular a dicho arco. Aquí lo pongo como ds, vean que ya está en negritas, es de magnitud ds y en dirección perpendicular al arco de S. Y tenemos el vector R unitario. Este vector va en dirección perpendicular a ds' y por lo tanto pasa por el punto de observación. Vemos que este ds, al proyectarlo en el vector unitario R, eso nos daría ds'. Por lo tanto, ds' es igual al producto punto de R con ds, y eso nos daría, o sea, dado que R es unitario, simplemente nos da ds coseno del ángulo que hay entre R y ds, digamos que es un ángulo alfa. Nos queda, por lo tanto, que ds' es ds coseno de alfa, y al dividirlo sobre R nos queda de θ. Ahora, este es el caso de una dimensión de un arco. Ya en el caso más general de 3 dimensiones, en donde nos interesa una superficie, podemos fácilmente generalizar lo que acabamos de ver para
ángulos superficiales que llamamos ángulos sólidos. Lo vamos a denotar como d omega, y d omega va a ser, o sea, de forma similar al ejemplo pasado, va a ser la proyección de esta superficie. Aquí tenemos una superficie con orientación arbitraria, pero lo vamos a proyectar, nos vamos a imaginar, en lugar de un círculo, nos vamos a imaginar una esfera y vamos a proyectar esta superficie sobre dicha esfera de radio conocido, en este caso de radio R, y este ángulo sólido va a ser igual a dicha proyección de esta superficie dividido entre R al cuadrado. Entonces la proyección nos queda dA.R. R nuevamente es el vector unitario perpendicular a la superficie de la esfera que estamos tomando como referencia y pasa por el punto de observación. Entonces dA.R nos da dA coseno de alfa, que es el ángulo entre ambos vectores. Lo dividimos entre R cuadrada y eso nos da el ángulo sólido, o sea, es el ángulo superficial que abarca esta superficie. Usando esto podemos resolver fácilmente el flujo del campo eléctrico en esta superficie. Digamos que tenemos pues, esta superficie arbitraria, es superficie cerrada, que encierra a una carga puntual, es este punto amarillo. Y veamos cómo se resuelve. Tenemos la integral de superficie, el campo de una carga puntual, lo tenemos acá arriba, 1 sobre 4 epsilon 0, Q entre R cuadrada, dirección radial. Entonces saco este factor común, bueno, esta constante, Q sobre 4 pi epsilon 0, y nos queda la integral de R.dA. R.dA, R es el vector radial con origen, la posición de la carga puntual, por lo tanto coincide con la definición pasada, o sea, es este mismo vector R y esa es la dirección del campo eléctrico. Y el dA, el diferencial de área, por definición es perpendicular a la superficie en el punto de interés. Y también, eso se me faltó mencionar, para el caso de superficies cerradas, el vector área siempre va saliendo del volumen que lo encierra. Así que en este caso se está encerrando la carga, el diferencial de área siempre va saliendo del volumen que está encerrando. Aquí está dibujado adecuadamente. Entonces hacemos el producto punto y nos va a quedar coseno de alfa, el ángulo entre ellos, de A, dividido entre R cuadrada. Esta R cuadrada viene del campo eléctrico, no viene del producto punto. O sea, el producto punto simplemente me da coseno de alfa de A. Pero al observar esto vemos que esto es tal cual la definición de el ángulo sólido, del diferencial de ángulo sólido, de omega. Lo sustituimos y esto lo que nos está diciendo es vamos a integrar todos los diferenciales de ángulo sólido. Esto es equivalente, o sea, como es una superficie cerrada, es equivalente al ángulo sólido dado por una esfera. Otra forma de verlo, imagínense, como comenté, aquí lo que estamos obteniendo es esta proyección de esta superficie en alguna esfera imaginaria de referencia. Y si hacemos lo mismo por todos los diferenciales de área, vamos a terminar pintando completamente esta esfera que nos estamos imaginando como referencia. Entonces, el ángulo sólido total de esta superficie cerrada es igual al ángulo sólido de una esfera. El ángulo sólido, por definición, es el área sobre el radio al cuadrado. Entonces, el área de una esfera es 4pi r cuadrada. Al dividirlo entre r cuadrado nos queda, por lo tanto, que el ángulo sólido es 4pi. Aquí tenemos dicho resultado. Este 4pi se nos va con este 4pi
y nos queda por lo tanto que la integral de superficie de el campo eléctrico producido por una carga puntual, cuando la carga puntual está encerrada por la superficie, es simplemente el valor de la carga puntual sobre epsilon 0. Veamos ahora el caso de una carga puntual que se ubica afuera de la superficie. Hacemos el mismo procedimiento, nos queda que la integral de superficie cerrada de punto de A es igual a Q sobre 4 pi epsilon 0. Mismo procedimiento, nos queda la integral de los diferenciales de ángulo sólido. Y ahora veamos lo siguiente. Aquí estoy dibujando estas líneas punteadas. Esto limita la apertura de la superficie siendo observada desde la carga puntual. Por definición, los diferenciales de área apuntan saliendo del volumen que encierra dicha superficie. Podemos ver que los diferenciales de área que están en esta parte de abajo, aquí puse una línea punteada que conecta la intersección de estas líneas de esta apertura con la superficie. Entonces podemos identificar esta superficie, le voy a llamar de abajo, y esta superficie superior, que el producto punto, mejor dicho, que la proyección, o sea, proyecta en esta superficie hacia pues una superficie esférica de referencia. Para el caso de la superficie de abajo, esta proyección me va a dar negativo, y para el caso de la superficie de arriba me va a dar positivo. Pero vemos que el ángulo sólido que abarca la superficie de arriba es igual al ángulo sólido que abarca la superficie de abajo, simplemente tienen signos opuestos. Por lo tanto, al hacer la sumatoria, la integración, nos da que el ángulo sólido contenido es igual a 0. Entonces aquí concluimos que el flujo, debido al campo eléctrico de una carga puntual, cuando la carga puntual se encuentra afuera de la superficie cerrada, es igual a 0. Ahora vamos a generalizarlo cuando tenemos más de una carga puntual. Digamos que tenemos 2, 4, 6 cargas puntuales y 4 de ellas están cerradas, 2 no. Entonces el campo eléctrico total en el espacio es, por superposición, la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas puntuales. Ahora, ley de Gauss, nos interesa el flujo de este campo eléctrico total, que ya me estoy adelantando. Esto es igual a, sustituimos este campo eléctrico por la sumatoria de todos los campos eléctricos individuales, y esta sumatoria pues pueden imaginar que simplemente es sumar cada campo, y pueden luego distribuir, o sea, este producto punto es distributivo, lo multiplican por cada término y pueden aplicar la integral en cada uno de los términos. Al final de cuentas, esto lo pueden intercambiar y pueden ver que tienen aquí la sumatoria de estas integrales de flujo para cada campo eléctrico individual. Ahora, como vimos en la filmina pasada, esta integral es simplemente la carga encerrada. Cuando la carga está encerrada es Q entre epsilon 0, cuando no es igual a 0. Por ello, en esta sumatoria estoy indicando que simplemente consideremos las cargas que están siendo encerradas, porque para el caso de las cargas que no están encerradas, esta integración va a ser 0. En conclusión, nos queda que la integral superficial, el flujo eléctrico, es simplemente la carga total
encerrada por dicha superficie y lo dividimos entre epsilon 0, y a esto es lo que llamamos ley de Gauss. Entonces, en conclusión, ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico por una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0. Ahora vamos a ver cómo es la formulación diferencial de ley de Gauss. Para ello, pues partimos de la formulación integral. ¿Okay? Entonces, tenemos por lo tanto que flujo eléctrico es carga encerrada entre epsilon 0. La parte izquierda es esta integral de flujo. La parte derecha, la carga encerrada, lo podemos escribir como la integral de volumen de la densidad de carga volumétrica. Como vimos en la sesión pasada, esta ρ tiene unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Entonces integramos en el volumen de la densidad de carga volumétrica y esto nos da la carga total. Bueno, de hecho, perdón, aquí sería integramos el volumen que está encerrando dicha superficie, eso nos va a dar la carga total encerrada. ¿Sí? Entonces, realmente esta integral es en el volumen que encierra dicha superficie. Entonces nos queda, sustituyendo, podemos ver que esta, bueno, podemos ahora utilizar de la parte izquierda, recordemos el teorema de la divergencia, nos dice que la integral de superficie la podemos también expresar como la integral de volumen de la divergencia de dicho campo vectorial. Aquí estamos aplicando teorema de la divergencia. Sustituimos, por lo tanto, ahora esta integral de volumen aquí en la parte izquierda y lo igualamos a esta integral de volumen de la densidad de carga. ¿Okay? Y ahora, ¿qué nos queda? Vemos que en la parte izquierda tenemos esta integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico. Aquí de hecho pues, es el mismo volumen porque es el volumen que encierra dicha superficie y lo igualamos a la integral de volumen de la densidad de carga. ¿Sí? Ahora aquí lo que podemos hacer es pasar del lado izquierdo esta integración y podemos, por así decirlo, factorizar el operador de integración y eso nos va a quedar igual a 0, y para que se cumpla que dicha integración de la divergencia de E menos ρ sobre epsilon 0 sea igual a 0, solo se satisface si la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. ¿Okay? Lo comento de esta manera porque no es lo mismo decir que esta integración, o sea, al final de cuentas esta integración nos da un solo número, nos da un escalar, y aquí a la derecha también nos da un escalar. Dicho escalar pues puede darse por varias razones, no necesariamente signifique, o sea, de aquí decir que la divergencia de E es igual a ρ entre epsilon 0 requiere un paso adicional que es pasar esto del lado izquierdo y pues bueno, observar que la única forma en la que se puede dar es que estos campos escalares sean iguales. Aquí vean la diferencia, aquí nada más un solo dato escalar y aquí abajo esto es una función escalar, o sea, okay, esto depende de las coordenadas espaciales y esto también se cumple esta formulación diferencial punto a punto en el espacio. Pero bueno, esto es la forma diferencial de ley de Gauss, la vamos a utilizar más adelante. Por ahora vamos a utilizar la forma integral de ley de Gauss y vamos a ver cómo aplicarlo. Entonces, ¿para qué sirve ley de Gauss? ¿Okay? Ley de Gauss nos va a ayudar para calcular campos eléctricos de ciertas distribuciones que si las queremos resolver utilizando
ley de Coulomb pueden ser matemáticamente complicadas. Entonces las simetrías que se benefician de ley de Gauss son la simetría esférica, la cilíndrica y la simetría plana. Vamos a estudiar un ejemplo de cada una de ellas. Para la simetría esférica vamos a considerar digamos que tenemos una esfera de radio R mayúscula y es una esfera con densidad de carga eléctrica volumétrica uniforme, o sea, la misma densidad de carga en cada punto de la esfera. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera? Y quiero que antes que pasemos a la ley de Gauss, pues simplemente pensemos en cómo se resolvería utilizando la ley de Coulomb. Si quisiéramos utilizar Coulomb, recordemos que para el caso de distribuciones continuas debemos de integrar la contribución de cada uno de los diferenciales de carga de la distribución. En este caso, si nos interesa, digamos, aquí donde tengo el apuntador, encontrar el campo eléctrico, vean que si yo tomo este diferencial de carga, por aquí la distancia va a depender, o sea, la distancia de este diferencial al punto de interés depende de la distancia radial, depende también de la distancia polar y depende también de la distancia del ángulo azimutal, que depende de las tres coordenadas. Además, la dirección del campo eléctrico producido en este punto también depende de la posición. Si yo me coloco aquí, digamos en el ecuador, la dirección del campo eléctrico en este punto va a ser hacia la derecha. Si yo me coloco en alguno de los polos, pues ya tiene componentes en dirección Z, bueno, de hecho, perdón, componentes en las tres direcciones y por lo tanto, bueno, obtener el campo eléctrico en cualquier punto en el espacio utilizando la ley de Coulomb sí se puede, pero resulta pues muy complicado a diferencia de cómo va a resultar utilizando ley de Gauss. Entonces, para utilizar ley de Gauss necesitamos primero tomar en cuenta la simetría. O sea, aquí partimos del hecho de que no sabemos cómo es el campo eléctrico, o sea, queremos encontrar el campo eléctrico, eso es lo que buscamos, y desconocemos pues cómo es dicho campo. Sin embargo, tenemos que como primer paso visualizar qué simetría, qué geometría tiene el campo eléctrico. Y aquí quiero que visualicen las simetrías de la configuración de carga. ¿A qué me refiero con simetrías? Bueno, me voy a regresar a este dibujo. Esta esfera, digamos que, o sea, aquí la pregunta es ¿qué forma tiene el campo eléctrico? ¿Será que el campo eléctrico sea azimutal, o sea, que esté girando alrededor de esta esfera? ¿Será que el campo eléctrico vaya en dirección vertical? ¿O será que sea radial? Digamos que el campo eléctrico sea, por así decirlo, pensemos que sea vertical, o sea, que vaya hacia arriba, que esté apuntando hacia arriba el campo eléctrico. ¿Será que dicho campo cumpla con la simetría esférica? Imaginen lo siguiente, si yo a esta esfera la roto alrededor del centro, de cualquier forma que la rote, yo voy a seguir viendo la misma configuración de carga, voy a seguir viendo una esfera, no va a cambiar, la podemos rotar 90 grados alrededor del centro y sigo viendo la misma esfera. Si yo tuviese un campo eléctrico que apuntara hacia arriba, si yo girara la esfera, digamos con pivote hacia la izquierda, o sea, la giramos hacia nosotros, eso significaría que el campo eléctrico se va
vertical, pues ahora al girarlo, pues ahora iría vertical hacia abajo. Sin embargo, yo sigo viendo la misma configuración de carga eléctrica. Ok, entonces a lo que voy es cuál es el campo eléctrico que tiene las mismas simetrías que esta configuración de carga. El único campo que lo cumple es un campo eléctrico radial. Puede ser un campo radial saliendo, alejándose de la esfera, incluso dentro de la esfera, alejándose del centro de la esfera, o puede ser incluso hacia adentro. Lo que podemos concluir por la simetría esférica es que el campo eléctrico generado va a tener simetría radial, o sea, va a ser en dirección radial. No puede ser en dirección polar, no puede ser en dirección Z, no puede ser azimutal, porque si nosotros rotamos la esfera con esas otras simetrías, el campo va a cambiar, pero la configuración de carga no cambia, solamente la radial, lo que sí lo cumple. Muy bien, entonces habiendo dicho eso, podemos decir que el campo eléctrico tiene una simetría radial, o sea, simetría tal cual como la carga puntual que tenemos aquí al inicio, tal cual esta misma simetría, solo que por supuesto no va a tener la misma dependencia en la magnitud como una carga puntual, o sea, no va a ser, en todo el espacio no va a ser un r cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ley de Gauss? Vamos a empezar, primero escribimos ley de Gauss, la integral de superficie cerrada, o sea, el flujo del campo eléctrico en esta superficie cerrada, es igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos la superficie gaussiana. Para el caso en donde nos piden el campo eléctrico dentro de la esfera, ¿okay? O sea, para R, para distancias radiales menor a R mayúscula, nos imaginamos una superficie gaussiana que facilite la integral de superficie. Como ya visualizamos que el campo eléctrico tiene distribución radial, es recomendable para esta simetría utilizar una superficie gaussiana esférica. ¿Por qué? Porque de esta forma el vector de área tiene la misma dirección que el campo eléctrico que hemos visualizado, o sea, dirección radial. Entonces, de ley de Gauss nos imaginamos esta superficie gaussiana, aquí está con líneas punteadas, tiene radio R, no confundir con el radio de la configuración de carga que es R mayúscula. Aquí la superficie gaussiana imaginaria tiene radio R minúscula. Y lo primero que voy a hacer es resolver la integral de flujo. En este segundo paso tenemos que esta integral de flujo es igual a esta integral de E de A. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Lo primero que hice es hacer el producto punto. Dado que el campo eléctrico en todo punto de esta superficie gaussiana es en dirección radial, coincide con la dirección radial del diferencial de área de la superficie gaussiana. Entonces aquí resuelvo primero el producto punto, van en la misma dirección, me queda E de A. Ahora van en la misma dirección, estoy diciendo que el campo eléctrico va en dirección radial saliendo del centro, pero su amplitud E, que pongo aquí, vean que ya no está en negritas, aquí sí está en negritas porque es un vector, tiene amplitud E y va en dirección radial, pero esta E, ojo, puede ser también negativa. O sea, si la E nos da negativa, quiere decir que realmente el campo va hacia el centro de la esfera. Si da positiva, bueno, que si va saliendo del centro de la esfera. Entonces aquí realmente está expresado de forma general porque el producto punto que se hizo fue con un vector radial del campo eléctrico y con el vector radial del diferencial de área. Aunque bueno, aquí el diferencial de área sí está definido como hacia afuera
por ser una superficie cerrada. Muy bien, como siguiente paso, en todo punto de la superficie gaussiana el campo eléctrico tiene el mismo valor. Sería raro, o sea que no cumpliría con la simetría, decir que el campo eléctrico en este punto sea distinto al campo eléctrico de este otro punto o de este otro punto, porque vemos que si nosotros giramos aquí la esfera, esto se mantiene idéntico en todos estos puntos. Por supuesto, si me alejo, pues ahora sí veo una diferencia, ¿no? O sea, ahora sí puedo pensar que este punto y este otro punto, o sea, más cercano del centro, cambia el valor del campo eléctrico. Pero sobre todos los puntos de la superficie el campo eléctrico tiene la misma amplitud y por ello lo puedo sacar de la integración porque no va a estar cambiando. Lo saco de la integración y en este tercer paso vemos que solamente me queda la integral de todos los diferenciales de área de la superficie gaussiana, y esto es tal cual el área de la superficie gaussiana, que es igual a 4pi r minúscula al cuadrado. Muy bien, ahora la parte derecha de la ley de Gauss es carga encerrada sobre epsilon 0. Esto es igual a 1 sobre epsilon 0, la integral de volumen del volumen que está encerrando la superficie gaussiana. Entonces, integramos en dicho volumen, aquí significa volumen encerrado, de ρ de tau. Por cierto, aquí utilizo tau como diferencial de volumen para no confundir más adelante con potencial eléctrico. Entonces, la ρ dentro de este volumen, la ρ como mencioné es constante. Entonces lo puedo sacar de la integración, o sea, la ρ no varía punto a punto, lo sacamos y aquí me queda la integral de volumen, de todos los diferenciales de volumen dentro de este volumen. Entonces me da 4/3 de pi r al cubo. Es el volumen de esta esfera gaussiana. Muy bien, ahora utilizamos ambos ingredientes. La parte izquierda es e 4pi r cuadrada, la parte derecha es 1 en epsilon 0 ρ 4/3 de pi r al cubo. Se elimina 4pi r cuadrada con un 4pi r cuadrada de la derecha, me queda una r, me queda aquí 1/3, la ρ, y me queda e es igual a ρ sobre 3 epsilon 0 por r. Ahora aquí lo que hemos obtenido es la amplitud del campo eléctrico. Vean que depende nada más de la distancia radial, dependerá de la ρ. Si la ρ es positiva, es positivo la e; si la ρ es negativa, es negativo. Al principio, como comenté, se dijo que el campo eléctrico va en dirección radial. Entonces podemos ya escribirlo de forma vectorial, multiplicándolo. Vean que aquí está en negritas. Lo multiplicamos por el vector unitario radial. Y además podemos simplificar un poco más la ecuación. Sabemos que r por r unitario es el vector posición r. Entonces ya concluimos que el campo eléctrico es ρ sobre 3 epsilon 0 vector posición r. Y esto es solamente para cuando r es menor a r mayúscula, el radio de la esfera sólida de carga uniforme, de ρ uniforme. Ahora, para el caso del campo afuera de dicha esfera, o sea, para valores de la coordenada radial mayor a r mayúscula, o sea, que fuera, ¿cómo obtenemos el campo eléctrico? Hacemos un procedimiento similar, pues ya visualizamos que el campo es en dirección radial por la simetría esférica, y nos imaginamos ahora una superficie gaussiana de radio r minúscula, pero este radio es mayor a r mayúscula, el radio de la esfera cargada. Mismo procedimiento, primero pues empezamos con ley de Gauss, parte izquierda es idéntica, la misma idea, primero el producto punto, luego vemos que en todo punto de la superficie el campo es igual, se puede sacar de la integración y nos queda la integral de dA, nos queda el área de esta superficie gaussiana, 4pi r cuadrada. Donde hay diferencia, hay que tener cuidado aquí, es en la carga encerrada. O sea, aquí la carga encerrada es pues, tal cual toda la esfera, ¿okay?, de radio r mayúscula,
Quizás aquí es sencillo de observar, pero ojo aquí con la integral, o sea, estrictamente la integral es en todo el volumen que está encerrando la superficie gaussiana, ¿sí? O sea, en todo el volumen. Ahora, esta ρ que está en todo el volumen en sí significa la ρ en todo punto de este volumen. Entonces aquí la ρ tiene cierto valor, lo que sea, y luego la ρ aquí afuera es 0. O sea, aquí no tenemos densidad de carga, es 0. Entonces, si nosotros hacemos esta integración en esta región donde la ρ es 0, simplemente estamos sumando puros ceros. En conclusión, pues esta integral de volumen se reduce a la integral de volumen de solamente la esfera de radio r, donde la ρ pues, tiene un valor constante y podemos sacar de la integración. Y nos queda simplemente pues, integrar los diferenciales de volumen de la esfera y nos queda el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r mayúscula al cubo. Vean lo siguiente, aquí decidí colocarlo como Q mayúscula, o sea, esta ρ, que es la densidad, o sea, Coulomb sobre metro cúbico, si lo multiplicamos por el volumen total de la esfera, me da la carga total de la esfera, entonces Q mayúscula. Y ahora sí, utilizamos ambos ingredientes. Tenemos que la parte izquierda es E 4πr cuadrada y la parte derecha, bueno, aquí está más sencillo, es igual a la carga total sobre epsilon 0. Y despejamos para la amplitud del campo eléctrico y vemos que nos queda 1 sobre 4pi epsilon 0 qr al cuadrado. De forma vectorial multiplicamos nada más por la dirección radial unitaria y nos queda esta expresión. Ahora observen aquí algo interesante. Este campo eléctrico resultante, o sea, afuera de la esfera, es idéntico al campo eléctrico producido por una carga puntual de carga Q. ¿Okay? O sea, el campo, o sea, concentren toda esta carga, concéntrenla en el origen de la esfera para hacer una carga puntual de carga Q mayúscula y el campo va a ser idéntico, por supuesto, para valores de R mayor a R mayúscula. O sea, si la pregunta es cuál es el campo en cierta posición afuera de esta esfera, pues no se compliquen, o sea, no tienen que resolver a cada rato para la ley de Gauss. Recuerden que es equivalente a una carga puntual que se ubica en el centro de la esfera con valor de carga igual a la carga total de esta esfera. Y de hecho, pues resulta que para cascarones esféricos queda similar, siempre y cuando el punto de interés sea afuera de la esfera. Muy bien, ahora segunda simetría, simetría cilíndrica. Vamos a, bueno, en el caso de la simetría cilíndrica lo cumplen líneas de carga de longitud infinita, lo cumplen también cilindros de longitud infinita. En este ejemplo vamos a ver el caso de una línea de carga de longitud infinita. Entonces digamos que dicha línea tiene una densidad de carga uniforme, constante lambda, y nos piden determinar el campo eléctrico afuera de dicha línea de carga. Ahora aquí nuevamente el primer paso es visualizar cómo es la distribución del campo eléctrico. Aquí estoy dibujando estas flechas, bueno, líneas de campo eléctrico. Ojo, aquí tenemos líneas de campo eléctrico. Y que de hecho, bueno, aquí los estoy dibujando erróneamente. Aquí hay un ejemplo de cómo no dibujar las líneas de campo eléctrico. ¿Okay? Bueno, véanlo como vectores de campo eléctrico y te explico por qué está equivocado.
bueno, pueden ver que las estoy dibujando igualmente espaciadas, ¿no? Ok, perdón, no, están correctas porque no estoy visualizando la geometría cilíndrica, ok. Bueno, aquí estoy dibujando nada más un plano, las líneas de campo, pero realmente están saliendo radialmente de esta línea de carga, y como van saliendo de forma radial se van separando en la distancia, entonces están correctamente dibujadas. Aquí me fui por la finta por nada más dibujar estas dos, ¿okay? Pero bueno, o sea, imaginen pues un alambre pues muy delgado, de longitud infinita. Por simetría, o sea, podemos ver que si yo roto el alambre alrededor de su propio eje, pues sigo viendo pues, el mismo alambre, o sea, sigo viendo la misma configuración de carga eléctrica. Si yo muevo el alambre, digamos que lo desplazo a lo largo del eje vertical, que aquí es el eje Z, sigo viendo la misma configuración de carga eléctrica, o sea, es un alambre de longitud infinita. Entonces, ¿por qué menciono esto? La distribución de campo eléctrico, que también tiene la misma simetría cilíndrica, es un campo eléctrico que sale de forma radial, pero en cilíndricas, de dicho alambre. ¿Okay? Entonces, si yo giro el alambre alrededor del eje Z, pues esta distribución radial se mantiene igual. Imaginen que si uno pensara que el campo eléctrico fuese vertical, digamos que fuese en dirección Z el campo eléctrico, eso ya no cumpliría con la misma simetría. Si yo invierto el alambre, digamos, simplemente pues, lo giro 180 grados, ¿por qué razón el campo debería de cambiar si sigo viendo el mismo alambre? ¿Okay? Entonces, eso es una forma de verlo por la simetría cilíndrica. Otra forma de verlo, que quizás es lo que recuerden, es que yo puedo tomar un punto en el espacio y encontrar dos diferenciales de carga en donde se me van a eliminar las componentes verticales y simplemente me van a quedar la componente horizontal. Entonces podemos pues ver que el campo eléctrico nada más va a tener componentes en la dirección radial. O sea, hacemos eso mismo en cualquier ángulo phi y nos va a dar dirección radial. Ok, entonces como primer paso determinamos que el campo va en dirección radial en cilíndricas y empezamos. Tenemos ley de Gauss. En la parte izquierda, la integral de flujo. Para esta simetría nos conviene visualizar pues una superficie gaussiana que tenga también la misma simetría cilíndrica, y eso corresponde a un cilindro. Entonces nos imaginamos un cilindro colineal con el alambre, o sea que el eje coincida con el alambre, y la integral de flujo podemos ver que tenemos tres superficies. Están las tapas del cilindro y está la corteza del cilindro. Para el caso de las tapas, los vectores de área, nuevamente por definición el vector de área es saliendo de el volumen que contiene la superficie. Entonces para las tapas el vector de área, la tapa de arriba, el vector de área va para arriba, la tapa de abajo, el vector de área va para abajo, y por lo tanto en cada diferencial de área el producto punto es 0 porque el campo eléctrico es en dirección radial. Entonces aquí ambas direcciones son perpendiculares entre sí y por ello el producto punto me da 0. Pero en el caso de la corteza, aquí el diferencial de área es en dirección radial, al igual que el vector de campo eléctrico. Entonces, cuando hacemos la integral de superficie, para el caso de las tapas me da 0, porque el producto punto es 0.
Y para el caso de la corteza, el producto punto me da 1. Y aquí por ello nada más escribo la amplitud del campo eléctrico. Aquí estoy escribiendo de forma explícita que el campo nada más depende de la distancia radial, no depende de la altura z, de la distancia z, y no depende de la coordenada azimutal. Nuevamente repito, es por lo mismo de la simetría, que pues si lo giramos pues no debe de cambiar. Si nos movemos en z pues tampoco debe de cambiar. Por supuesto, si nos desplazamos radialmente pues ahí sí cambia, porque estoy viendo que se mueve la línea de carga. Entonces el campo eléctrico solamente depende de la distancia radial en cilíndricas. Ahora, como vamos a integrar en la superficie de la corteza, cada punto, cada diferencial de área se ubica a la misma distancia radial. Podemos, por lo tanto, decir que el campo eléctrico es constante en todo punto de la corteza del cilindro, y lo podemos sacar de la integración y nos queda nada más la integral de dicha corteza. Entonces la corteza del cilindro, o sea, la integral de los diferenciales de área, entonces el área de la corteza es 2πs por la altura L. Aquí le puse altura L. Ahora, esta altura L es de la superficie gaussiana imaginaria. Es de esperarse que se tenga que eliminar, porque pues fue algo que nosotros agregamos para resolver el problema. O sea, el problema inicial simplemente nos dan como dato lambda y listo, es el dato que nos da, ¿no? Bueno, y el hecho de que sea una línea de carga infinita, de longitud infinita. Pero la superficie gaussiana de altura L fue algo que nosotros utilizamos como herramienta para encontrar el campo eléctrico. Ahora, la parte derecha de carga encerrada. La carga encerrada es tal cual este tramo que está siendo encerrado por este cilindro, es tramo de longitud L. Entonces la carga encerrada es la integral de línea de lambda por dl. En este caso el dl coincide con la dirección z, por ello ponemos aquí dz. Nuevamente la lambda es constante, sale de la integración, nos queda integrar dz, y esto nos da simplemente L. Y listo, utilizamos ya los dos ingredientes que tenemos. El flujo es E2πsl y también es igual a 1 entre epsilon 0, lambda por L. Y despejamos para el campo eléctrico, se nos elimina la L mayúscula afortunadamente, y nos queda que campo eléctrico es lambda sobre 2 epsilon 0, 2pi epsilon 0, 1 en S. O sea, va disminuyendo el campo con la distancia radial en S. Por eso aquí decía que si nada más dibujamos estas líneas aquí, cuidado, no se vayan con la finta como yo me fui al principio. También faltan las líneas de campo en dirección radial. Aquí nada más se utilizó como de apoyo. Si queremos escribir esto en forma vectorial, lo multiplicamos por el vector unitario S. Y bueno, aquí ya se pone en negritas. Y esto es tal cual de forma vectorial. Finalmente, la simetría plana. Vamos a considerar un plano infinito con densidad de carga sigma. Y nos piden encontrar el campo eléctrico afuera de este plano infinito. Aquí tenemos una vista isométrica, pues es un plano muy delgado, ¿okay? Con densidad de carga superficial sigma. Y aquí nuevamente por simetría podemos visualizar que el campo eléctrico se aleja, bueno, más bien son líneas de campo perpendiculares al plano. Tal cual como lo tenemos dibujado aquí en la parte derecha, tenemos una vista lateral, estamos viendo el borde, o sea, esta línea que se ve aquí en el centro es el borde del plano, o sea, el plano viene hacia nosotros, bueno, y se va hacia adentro y se extiende hacia arriba y hacia adentro de forma infinita. Y el campo eléctrico podemos decir que va en esta dirección por simetría. Nuevamente hay dos formas de verlo. Si tomamos un punto en el espacio, vamos a encontrar diferenciales de carga en donde las componentes verticales se nos eliminen y simplemente nos queden las componentes horizontales.
Por simetría podemos ver que si yo desplazo el plano hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, seguimos viendo el mismo plano, seguimos viendo la misma configuración. Debemos también de seguir viendo el mismo campo eléctrico. ¿Sí? Igual si lo giro, bueno, con algún eje perpendicular al plano, pues debo de seguir viendo el mismo campo eléctrico. Por ello aquí, si pensamos que el campo va vertical, pues ya no cumpliría con dicha simetría. Simplemente al girarlo, pues giraría el campo y se rompe la simetría. Ok, entonces la simetría del campo que cumple, o sea que tiene las mismas simetrías que la distribución de carga eléctrica, es líneas, bueno, es campo eléctrico que es perpendicular al plano. Ahora aquí nada más hemos definido cuál es la dirección, no hemos dicho cómo se comporta con las coordenadas espaciales, y para ello es que utilizamos la ley de Gauss. Entonces, debido a esta simetría considerada, pues vemos que la superficie gaussiana que nos facilita la vida, que nos facilita la integral de superficie, es considerar un prisma que atraviesa el plano de forma perpendicular. Y es conveniente igual que al atravesarlo aquí como en esta vista lateral, que la distancia del centro a las tapas de dicho prisma sea igual. ¿Sí? Digo, igual y recuerdan cuál era el resultado por física 3, pero aquí como se asume que se desconoce la magnitud del campo, pues no podemos arriesgarnos y decir, o sea, poner la tapa en otra distancia. Nos podemos simplificar diciendo que están a la misma distancia, para así poder decir que en esta cara del prisma la magnitud del campo es igual que en esta otra cara del prisma. Si no los pusiéramos a la misma distancia, no pudiéramos decir con certeza que tienen la misma magnitud. Entonces, aplicando la ley de Gauss, aquí voy un poco más rápido, la integral de flujo, vemos que el flujo por estas caras del prisma, las que son horizontales, y bueno, y las que están en el plano de la pantalla, los vectores diferenciales de área van a ser perpendiculares a la dirección del campo eléctrico y por lo tanto no van a contribuir al flujo eléctrico. Sin embargo, las tapas verticales que tenemos aquí, ellas sí contribuyen al flujo, y el flujo es simplemente el campo por el área. ¿Por qué? Porque en toda esta tapa, como están a la misma distancia de la fuente, podemos decir que el campo es idéntico. Entonces el flujo me queda simplemente campo por área. Tenemos esta tapa y lo mismo ocurre para esta otra tapa. Aquí el vector área ahora va hacia la izquierda, coincide con la dirección del campo y por lo tanto el flujo total es simplemente E dos veces el área. Para el caso de la carga encerrada, vean que este prisma está encerrando nada más este tramo, esta área del plano, que es igual al área de las tapas verticales, y por lo tanto la carga encerrada es sigma por el área A. Despejamos para el campo eléctrico, vemos que el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0, y aquí es el resultado importante de este caso, que el campo eléctrico es independiente de la coordenada X, ¿sí? No depende de la distancia. Entonces aquí vemos que pues, también se pudo haber utilizado pues, quizás un prisma no centrado, sino un poco desplazado, pero repito, pues desde un principio realmente pues, no se conoce cuál es el valor del campo eléctrico. Y pues bueno, vemos el caso de esta lámina, de este plano de área infinita, el campo eléctrico es independiente de la posición. Aquí no lo puse de forma vectorial porque pues pueden ver que
pues depende de qué lado nos ubiquemos del plano. Si estamos del lado derecho, el campo eléctrico es hacia la derecha. Si estamos del lado izquierdo, el campo eléctrico es hacia la izquierda. Entonces aquí nada más estoy colocando la magnitud del campo. Ahora, si lo quieren escribir de forma vectorial, pueden multiplicarlo por x, el vector x, y dividirlo entre la magnitud de x. ¿Okay? O sea, eso, si lo visualizan, les va a dar positivo cuando la x es positivo y les va a dar negativo cuando la x es negativa. Y así ya les va a dar la dirección correcta. ¿Okay? Entonces, repito, si lo quieren escribir de forma vectorial, lo pueden escribir como multipliquen aquí por el vector x, o sea, x unitario, y divídanlo entre la magnitud de x. Muy bien, entonces eso es todo por la sesión de hoy. En conclusión, vimos flujo eléctrico, derivamos ley de Gauss y vimos aplicaciones de ley de Gauss. Gracias, nos vemos la siguiente sesión.